Una enseñanza de amor, perdón y esperanza. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son un testimonio sublime de su amor por la humanidad, de su obediencia a la voluntad del Padre y de su compasión infinita por los seres humanos. Cada palabra pronunciada por Él en esos momentos finales contiene una lección profunda que sigue resonando en nuestras vidas en los días de hoy. La paz y bendición de Dios sea con todos ustedes que me escuchan. Les doy la bienvenida y quiero invitarte a un encuentro en la presencia de Dios para leer y reflexionar juntos sobre las Sagradas Escrituras, porque escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nos detendremos a meditar en algo profundo y sagrado: las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Palabras cortas, pero llenas de significado eterno. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de entrar a sus hogares a través de este medio. Una vez más, clamamos a ti, Dios Santo, pidiendo tu presencia en esta palabra para el día de hoy. Señor, muchas veces damos por sentado las bendiciones que nos das, como son la familia, los amigos, la salud, el trabajo, los momentos simples de alegría. Pero también dijiste: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, y que, donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, Padre Celestial, ayúdanos a no poner nuestra confianza solo en lo que logramos o en el resultado de tus obras, sino en ti, tú que eres la fuente de todo. Recuérdanos cada día que todo lo que somos y tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, que estas palabras de tu Hijo Jesús lleguen a nuestro corazón en el día de hoy de manera real, para que podamos aplicarlas en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, decisiones, emociones y desafíos de todos los días. Lo pedimos en honor y gloria a tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Y ahora reflexionemos sobre las 7 últimas palabras de nuestro Señor. Leamos la primera palabra que aparece en el libro de Lucas 23, versículo 24. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí Jesús intercede por quienes lo crucificaron, demostrando un amor que trasciende el sufrimiento y la injusticia. Él pronunció estas palabras durante su crucifixión, mientras los soldados repartían sus vestidos y los líderes se burlaban de él. Podemos ver que Jesús perdona incluso a quienes hablan de quitarle la vida. Para algunos resultará fácil decir que es cristiano cuando todo está bien, o cuando los obstáculos no parecen ser tan grandes o tan difíciles. Pero debemos preguntarnos: ¿cómo nos conduciremos cuando llegue el momento que demande de nosotros entregar nuestra propia vida y hacerlo con la convicción total de que aún esto está dentro del plan de Dios? Aquí no estamos viendo el perdón a quien le ofende, el dar nuestra otra mejilla para ser abofeteado, como nos enseñó Jesús. No, aquí vemos una capacidad sobrenatural para perdonar a aquellos que en tiempo real te están arrebatando tu propia vida.
¿Puede usted visualizar eso? Es como un animal salvaje que mientras usted está sin fuerzas, tirado en la tierra, comienza a devorar su cuerpo mientras usted aún está consciente, está viendo y sufriendo. Y en medio de su propio dolor, pensar que el animal no sabe lo que está haciendo y perdonarle mientras usted es devorado en pedazos. Qué enseñanza tan fuerte para una humanidad sumergida en peleas y discordias por cosas tan superficiales que jamás alcanzaría la profundidad de esa escena de amor. Quizás, y muchos piensen, humanamente hablando, deberíamos comenzar por algo más palpable, más fácil de alcanzar. Y esto nos llevaría a preguntarnos, si es que de perdón se trata, ¿hay alguien en nuestra vida con quien estamos enojados o guardando rencor? Y mire usted, que perdonar no significa aprobar lo que hicieron, sino liberar tu corazón del peso de la ira. Perdonar hoy, aunque sea un pequeño paso, quitará el dolor causado por la ofensa. Y he aquí la primera enseñanza de estas palabras de Jesús. Quizás si mientras Dios obra en nuestras vidas hasta transformarnos en su obra final, podríamos comenzar a hacer pequeñas obras que incluyan el perdón, la bondad y el amor. La segunda palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra fue pronunciada en medio de su agonía, dirigida a uno de los criminales crucificados a su lado. Note usted que si leemos el contexto de este diálogo en los versículos anteriores, podemos ver un malhechor mostrando su arrepentimiento, reprendiendo al otro y aceptando su culpabilidad. En ese texto, él dice, ni siquiera tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas en ningún mal hizo. Esto lo puedes leer en Lucas 23, versículo 40 al 41. Y aquí está nuestra segunda enseñanza. Esto nos enseña que Jesús da esperanza incluso a quien está arrepentido en el último momento. Nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón o empezar de nuevo, ya sea en tu trabajo, en tu familia o amistades. Deja que esa esperanza te motive a seguir adelante. Sabemos que aunque no seamos perfectos o aprobados por los hombres, en el plan de Dios hay un propósito para nuestras vidas que va más allá de nuestro entendimiento. La tercera palabra está en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y mirando al discípulo, dijo, he ahí a tu madre. Podemos ver en ese momento que aún en medio del dolor de la cruz, Jesús no deja de amar ni de cuidar. Mientras carga el peso del mundo, se detiene a atender el entristecido corazón de su madre. Su acción nos muestra que el amor verdadero no desaparece en el sufrimiento. Al contrario, se vuelve más visible. Verás, cuando perdemos a alguien que amamos, el amor no desaparece el día en que fallece, sino se hace más fuerte, más presente, porque la tristeza que experimentamos
es precisamente el reflejo de ese amor. He visto personas que dicen amar, que cuando llegan los momentos de sufrimiento desaparecen o se alejan. Y es allí donde el verdadero amor muestra su rostro. Desde la cruz nace también una nueva familia, una comunidad unida no solo por la sangre, sino por el amor, la fe y el cuidado mutuo. Jesús nos recuerda que seguirle también significa aprender a vernos unos a otros con amor y empatía. Esto debería llevar a preguntarnos: ¿a quién puedo ofrecer mi atención, mi compañía o apoyo? Incluso cuando yo mismo enfrento mis propias dificultades. Y es que la enseñanza de estas palabras nos alienta a amar como Jesús amó, transformando nuestro sufrimiento en servicio y cercanía. Que aunque nos estemos despidiendo de nuestra propia vida, tratar siempre de hacer algo bueno, no para nosotros que nos vamos, sino para aquellos que quedan atrás. Al que tenga oídos para oír, oiga y entienda lo que digo. He escuchado de personas que nunca sembraron un árbol porque tomaba 10 años para dar fruto, pensando en que nunca comerían de ese árbol. Sin embargo, les gusta comer el fruto que otro sembró hace 10 años atrás. La cuarta palabra, Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese grito expresa angustia, dolor y soledad de manera intensa. No es un lamento distante, es un momento en que se identifica plenamente con nuestra condición humana, con la tristeza que oprime, con las dudas que nos inquietan y con el sufrimiento que a veces parece insoportable. ¿Cuántas veces no se ha encontrado usted en una tribulación tan profunda que se ha preguntado: ¿dónde está Dios? En esos momentos parece que el cielo está silencioso y la soledad nos envuelve. Jesús en ese momento nos muestra que es humano sentir miedo, angustia o abandono, porque incluso Él pasó por ello. Entonces, no permita que alguien que diga ser cristiano, en lugar de acompañarle en su dolor y en su tristeza, le diga que sufrir o sentirse angustiado o deprimido es falta de fe. Está bien admitir nuestros sentimientos, reconocer nuestra tristeza y nuestras dudas. Esa doctrina que enseña que mostrar dudas, desconsuelo o tristeza en medio de nuestras tribulaciones es una muestra de flaquencia espiritual. Es contrario a lo que Jesús nos enseña en esta palabra. Te pregunto, ¿somos nosotros acaso más divinos o espirituales que Jesús? Entonces, está bien buscar apoyo, hablar con Dios en oración, compartir con alguien de confianza o simplemente permitirnos sentir lo que sentimos. En su grito desde la cruz, Jesús nos enseña que la fe no elimina el sufrimiento, pero nos acompaña en él, y que incluso en la desesperación, Dios no nos ha abandonado. La quinta palabra la encontramos en Juan 19, versículo 28. Tengo sed.
He visto jóvenes que provienen de familias de buena posición económica participar en carreras de maratón o resistencia. Y a diferencia de todos los demás, ellos tienen la comodidad de tener a alguien que les provee de medios para hacerles la competencia más fácil. ¿Sabe lo que les digo? Alguien esperando en un punto del camino para ofrecerles un vaso de agua, cambiar su calzado o darles una toalla para secar su sudor, mientras los demás corren con solo el corazón y los deseos de triunfar. ¿Qué ejemplo nos da nuestro Señor? Jesús renunció a sus privilegios divinos para vivir y sufrir entre los hombres. No lo tuvo fácil. Y esto muestra su naturaleza física, recordándonos que Él también compartió nuestra humanidad a pesar de su grandeza. Su sed no es solo física, sino un espejo de todo lo que es humano: cansancio, hambre, sufrimiento, necesidad de consuelo y justicia. ¿Cuántas veces, como Jesús en su cruz, muchos han sentido sed de libertad, de alimento, de dignidad, clamando en silencio por un alivio que parece lejano? Es imposible hablar de esto sin dejar de recordar a nuestros hermanos que sufren en todos los lugares del mundo, incluyendo a nuestros amados en Cuba. Jesús, colgado en la cruz, experimenta sed y dolor extremos. En medio de su angustia, un soldado le ofreció una esponja empapada en posca. Posca era una bebida romana de vinagre mezclado con agua o vino agrio. Y esto el soldado se lo acercó a Jesús en la punta de su lanza. Este acto se interpreta como el cumplimiento del Salmo 69, 21, donde dice el salmista: en mi sed me dieron a beber vinagre. Es un versículo mesiático que profetiza el sufrimiento de Cristo, describiendo cómo le dieron hiel y vinagre en lugar de compasión. Así también ocurre en nuestras vidas. Podemos dar una palabra de consuelo, un gesto de cariño, una pequeña ayuda que pueda ser un verdadero aliento. Cada gota de cuidado, por mínima que parezca, nos da fuerza para seguir un paso más, un día más, pero muchos prefieren no hacerlo. Piensa en esos momentos en que una pequeña ayuda, un gesto de amor o una palabra amable te permitió continuar en medio de tu dolor. Ahora, reconócelo y, si puedes, sé esa gota de alivio para alguien más, sabiendo que incluso lo más pequeño puede sostener la vida y la esperanza de otros. Cuando ofrezcas tu ayuda y compasión, piensa que lo haces para nuestro Señor. La sexta palabra está en Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice: consumado es. Jesús, quien oró al Padre en el huerto de Getsemaní diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, con estas palabras de consumado es, proclama que la obra que el Padre le había encomendado ha sido cumplida. Vea que no es un grito de derrota, sino una declaración de victoria.
A pesar del dolor, del sentimiento de abandono y del sufrimiento extremo, Jesús sabe que todo lo que vino a hacer está ahora completo. Cada enseñanza, cada milagro, cada acto de amor y finalmente su sacrificio forma parte de un plan perfecto que llega a su plenitud en ese momento. En consumado es, encontramos la fidelidad de Jesús hasta el último momento. Él no abandonó su propósito cuando el camino se volvió difícil. No retrocedió ante el sufrimiento ni ante la incomprensión. Permaneció firme en la voluntad del Padre hasta completar su misión. El camino de la redención ha sido abierto. Lo que parecía el final, en realidad, es el cumplimiento de la promesa. Piensa en las tareas y responsabilidades que Dios ha puesto a lo largo de tu vida, como son tu familia, tus compromisos, tu trabajo, tu fe, tu servicio a los demás. Muchas veces el camino se vuelve agotador y es fácil sentir que lo que hacemos no tiene impacto o que el esfuerzo no es suficiente porque la meta de lo que queremos es demasiado grande o distante. Pero Jesús nos enseña el valor de la fidelidad, de perseverar en el bien, incluso cuando esto nos cuesta. Cada acto de amor, cada decisión correcta, cada sacrificio hecho con un corazón sincero, forma parte de algo mayor. Tal vez no siempre veremos el resultado inmediato, pero cuando caminamos con Dios, nuestra vida también se convierte en una obra que poco a poco se va completando en su voluntad. La séptima palabra está en Lucas 23:46. Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas palabras finales, Jesús entrega completamente su vida al Padre. Puedes imaginar su cuerpo agotado, cada respiración un esfuerzo, cada latido un dolor. Su corazón cargado con el peso del mundo, su cuerpo sintiendo un dolor inmenso, y sin embargo, su amor por ti y por mí nunca flaqueó. Cada palabra, cada mirada, cada sacrificio hasta ese último instante fue por amor a nosotros, por ti y por mí. En este último acto vemos la entrega total de su vida. La vida de un inocente por la vida de muchos culpables. Su cuerpo ensangrentado, su corazón fatigado, su respiración débil, y aún así, su amor y obediencia permanecieron inquebrantables. Con estas palabras, Jesús nos muestra lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parece oscuro, incierto o doloroso. Piensa en tu propia vida. Hay momentos en los que no ves el camino completo, en los que tus acciones parecen pequeñas o incomprendidas por otros. Jesús nos enseña que podemos entregar todo al Padre, confiando que cada esfuerzo, cada acto de amor y cada decisión hecha dentro de su voluntad tiene un propósito más grande, aunque aún no lo podamos comprender. Imagina que cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de paciencia y amor es una semilla que cae en la tierra de la vida de alguien o incluso en nuestra propia vida.
Amigos míos, a veces nuestras acciones son como esas semillas. Al principio nadie las entiende, ni siquiera nosotros mismos vemos su fruto. Pero con el tiempo brotan y producen algo hermoso. Entonces lo que antes parecía insignificante o incomprensible enseñará su propósito. Un propósito bueno, justo y lleno de amor. Porque aunque no comprendamos todo, Dios nunca se equivoca en lo que Él hace. Hermanos míos, cada acto de bondad, paciencia y entrega tiene un efecto que se manifestará a su tiempo. Al igual que Jesús entregó su espíritu confiando en el propósito del Padre, tú también puedes confiar que tu vida y tus actos tienen un impacto que crecerá con el tiempo para mostrar sus frutos. Pensemos por un momento en lo que Jesús llevó sobre sus hombros. No solo el peso de la cruz, sino el peso de nuestros errores, miedos, soledad y sufrimiento. Cada latido de su corazón, cada respiración entrecortada, cada mirada desde la cruz, estaba llena de un amor inmenso y entrega absoluta por cada uno de nosotros. Su sacrificio no fue parcial ni simbólico, fue total e incondicional, incomprensible para la mente humana, y aún así lo hizo por amor. En sus últimas palabras, Jesús nos muestra que el amor verdadero da hasta lo último, incluso cuando duele y parece imposible. La cruz no es solo un momento histórico, ni un adorno que se lleva por tradición. Para quienes la miramos de verdad, la cruz representa una humanidad caída, llena de errores, sufrimiento y dolor, y al mismo tiempo un amor que se entrega hasta lo último para transformar esa realidad. Es un peso que muchos encuentran difícil de cargar conscientemente, porque es la realidad del sacrificio, de la entrega total, de un amor que nos sobrepasa y que nos llama a responder con nuestra vida. Cada uno de nosotros, al contemplarla, está frente a la evidencia de que el dolor puede convertirse en esperanza, la injusticia en perdón y la muerte en vida eterna. En este último momento se escucha: en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios no solo espera escuchar esto de nosotros, sino también: en tus manos encomiendo mi vida y la de mis seres queridos. Que al mirar la cruz, recordemos que no es solo historia o una reliquia decorativa. La cruz es una cruz marcada por la sangre de un sacrificio que nos dio vida. Es un llamado profundo a vivir con amor, a aceptar nuestra parte de responsabilidad y a reflejar en nuestras vidas la luz y la entrega de Jesús. Que esta verdad nos conmueva, nos fortalezca y nos impulse a vivir cada día con gratitud y propósito. Viernes Santo, el día en que recordamos la profecía anunciada por el profeta Isaías. En el capítulo 53 de Isaías, conocido como el pasaje del siervo sufriente, escrito aproximadamente entre los años 740 y 701 a.C., él describió proféticamente a un Salvador que redimiría a la humanidad a través de su propio sacrificio y dolor
cumplido de nuestro Señor Jesús. La cruz nos recuerda que el amor verdadero duele, es sacrificar y se entrega por quienes amamos. Y escuche esto, lo hace sin esperar nada a cambio. Y nos enseña que nuestra vida también puede transformarse en un reflejo de ese amor. Hoy contemplamos la cruz, pero imaginemos por un momento a quienes estuvieron allí. ¿Qué pensaron en esa noche? ¿Qué sintieron al día siguiente, cuando todo quedó en silencio? Un silencio que confundió a los discípulos y que aún hoy muchas veces también nos desconcierta a nosotros. La cruz fue el sacrificio, pero no fue el final de la historia. Entre la promesa y su cumplimiento hubo un día de aparente oscuridad, de espera. ¿De qué les hablo? Bueno, si está interesado en saber más, entonces le invito mañana sábado para que reflexionemos sobre ese momento, cuando todo parece perdido, pero Dios sigue obrando en lo oculto. Oremos. Padre, gracias por este mensaje de las 7 últimas palabras de tu Hijo Jesús, por enseñarnos a perdonar, a dar esperanza, a cuidar de los demás y a confiar en ti en nuestra vida cotidiana. Señor, sabemos que enfrentamos desafíos, enfermedades y preocupaciones todos los días, pero ayúdanos a aplicar estas palabras en nuestro trabajo, familia y relaciones, para ser personas de amor, paciencia y bondad. Te pedimos esto para la gloria de tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Que cada semilla de amor, perdón y esperanza que Jesús plantó en tu corazón hoy florezcan en luz para tu vida y para quienes te rodean. Como siempre, sean todos bendecidos. La paz de Dios os doy. Y no olvides de compartir con otros. Pastor Cruz. Sobre el madero estás, Jesús, tu cuerpo herido está en la cruz, en tu rostro veo dolor. Tu sangre limpia mis pecados y aún con clavos en tus manos me miras con todo tu amor. Te encomiendas a Dios, dando tu vida por amor, para darnos salvación, mi salvación. Desde la cruz tú me amaste y con dolor por mí rezaste, aun cuando el mundo te negó. Corazón me perdonó. Desde la cruz tú me miraste, tu vida por mí entregaste, para librarnos del pecado. Gracias, Señor Jesús amado. En la cruz sigue, Señor, cargando el peso y el dolor que nos dará la salvación. El cielo llora al verte así, tu cuerpo
herido fue por mí, mas tu amor no tiene fin. Y al morir sobre la cruz, llenaste al mundo de tu luz, la luz que hoy nos redime. Tú me redimes. Desde la cruz tú me amaste y con dolor por mí rezaste. Aun cuando el mundo te negó, tu corazón me perdonó. Desde la cruz tú me miraste, tu vida por mí entregaste para librarnos del pecado. Gracias, Señor Jesús amado. Y aunque el mundo te negó, con espinas te coronó, no abandonaste tu misión. Tu misión fue mi perdón.